Iluminación para meditar en tu palabra en esta mañana, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros entendimientos de lo que tú quieres mostrarnos hoy a través de la exposición de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, estamos muy gozosos. También quiero decirles, quiénes somos nosotros, quién es un servidor. Nosotros representamos a lo que es el Presbiterio del Noreste, que es el grupo de iglesias de esta región del país. Y bueno, formamos un grupo de iglesias precisamente para bendición de las ciudades. Y tengo el privilegio de ser el presidente de este presbiterio, y me acompañan mis hermanos y amigos pastores. Jesús Cervantes, que es el secretario del presbiterio. Jesús, ¿te quieres poner de pie? Él es el secretario del presbiterio. Jesús Cervantes es pastor en Monterrey, en una iglesia llamada El Divino Redentor. Y el pastor Heraclio Conde también, de Monterrey, pero ahora mismo él también tuvo un llamado, como lo vamos a ver ahorita. Él acaba de tener un llamado ahora para ir a Culiacán, y está iniciando una obra en Culiacán. Entonces están aquí nuestros hermanos, pueden sentarse, y estamos felices de estar aquí como Presbiterio del Noreste en este acto de ordenación de Eduardo. Y bueno, leyendo un artículo de un famoso predicador y teólogo llamado John Piper, que acabo yo de leer y que vamos a ver, de Hechos 13 del 1 al 3, y él lo llama este pasaje como el momento Antioquía. Así le llama, el momento Antioquía. Acabamos de leer acerca de esta ciudad de Antioquía. ¿Y quién era Antioquía? Antioquía era una ciudad que estaba en Asia Menor, donde el evangelio había llegado ahí. Pero el evangelio, es bien interesante este dato. El evangelio llegó a Antioquía, pudiéramos decir humanamente, por accidente. Fue la obra de Dios, pero ante los ojos humanos fue de manera fortuita. ¿Por qué? Porque la primera iglesia se había instalado solo en Jerusalén. Y entonces, a raíz de la gran persecución que hubo, los cristianos empezaron a esparcirse por todo el imperio romano. Y una de las áreas que por temor y por la persecución fue de las más habitadas, y donde llegó más gente, más cristianos producto de la persecución, fue precisamente la ciudad de Antioquía. ¿Sí? Y era una ciudad cosmopolita muy importante, es una ciudad así como Durango, una ciudad importante. Y a partir del capítulo 12 del libro de los Hechos, como les había dicho, solo se había visto la obra de la iglesia en Jerusalén. Pero a partir del capítulo 12 del libro de los Hechos, empezamos a ver cómo a partir de aquí se empieza a expandir el evangelio por todo el imperio romano. Y entonces la iglesia de Antioquía empezó a crecer tanto y empezó a saberse tanto de ella, que el consejo de los discípulos en Jerusalén enviaron a Bernabé a ver qué estaba pasando ahí en Antioquía. Y entonces cuando Bernabé va y ve todo lo que está pasando, manda a llamar a Pablo también, que en ese tiempo Pablo era uno de los discípulos de Bernabé, y empiezan ellos dos a hacer el trabajo de organización en aquella iglesia de Antioquía, y la organiza y empieza a crecer esta iglesia de Antioquía como iglesia madura, a tal grado que en esta parte, en este capítulo 12, en lo que acabamos de leer, después de crecer la iglesia, llega un momento clave y especial en la vida de esa iglesia. De hecho, este momento especial que llegó a Antioquía es tan importante que si no hubiera pasado eso, tú y yo no estaríamos aquí hoy adorando. Ese fue un momento trascendental. ¿Qué momento es? Es el momento cuando Dios determina hacer el llamado a Pablo y a Bernabé y a la iglesia de Antioquía para que los envíen como misioneros por todo el imperio romano. Entonces aquí vemos tres aspectos de este acontecimiento, de lo que nos marca este pasaje. Tres aspectos que vamos a ver. Número uno, Dios revela los momentos especiales para la iglesia. Dios revela los momentos especiales para la iglesia. Número dos, Dios prepara los momentos especiales para la iglesia. Y finalmente, Dios confirma
los momentos especiales para la iglesia. Número 1, Dios revela. Número 2, Dios prepara el momento. Y número 3, Dios confirma el momento. Entonces vamos a ver el primer aspecto. Dios revela los momentos. ¿Cómo lo vemos aquí? Dice en el versículo 2 que el Espíritu Santo les dice: apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Sí, la iglesia no lo determinó, sino Dios de manera especial reveló a ellos ese momento. Pero para esto podemos ver que ellos, como líderes de la iglesia, estaban, eso es lo importante aquí, para que Dios les revelara este momento, ellos estaban en expectación. Había una expectación activa delante de ellos, y a través de esa expectación activa que ellos tenían, el Espíritu Santo les reveló ese momento especial de lo que deberían de hacer. ¿Y cómo estaban ellos expectantes? Dice el pasaje en el versículo 2, dice que estaban ayunando y que participaban en el culto del Señor. Estaban expectantes. Estaban haciendo lo más importante, que era adoración y oración. Estaban en la expectativa de la revelación de Dios. Y esta expectativa era una práctica común. Ellos comúnmente oraban, comúnmente ayunaban, y era algo que ellos hacían normalmente. Comunitariamente estaban juntos en la presencia de Dios. Por lo tanto, aquí vemos que la adoración comunitaria es sumamente importante. Y es tan importante este aspecto de la expectativa, que es comparable a lo que hace un surfista, una persona, un deportista de los que les encanta el surfing o estar sobre las olas. ¿Qué hacen los surfistas para su arte, para su deporte? ¿Ellos crean las olas? No. ¿Qué es lo que hace el surfista? Está a la expectativa. Está la expectativa de cómo se van formando las olas, y entonces cuando llega esa ola que están esperando, están listos y van, y entonces ahora sí pueden estar en la cresta de la ola, arriba de la ola. Entonces la adoración comunitaria es clave en tu vida, porque estás siempre a la expectativa de lo que Dios tiene para ti. Y el hecho que se reúnan a adorar es algo sumamente importante, porque a través de esto es como Dios va marcando los momentos. De igual forma, Eduardo, desde que llegó aquí, cómo empezó Dios a mostrar el proceso en su vida. Empezó él a estar a cargo, empezó él a apoyar, empezó él a avanzar, y Dios lo fue llevando. Estuvieron en la expectativa y Dios lo fue llevando poco a poco en este trabajo, en esta iglesia, y de tal grado que también en el presbiterio él empezó a hacer lo que tenía que hacer con su preparación para ser examinado por todos. Y Dios fue llevando cada momento en su momento preciso, de tal grado de que, usted no sé si Eduardo los platicó, pero esto fue hace un mes, en agosto, en el pasado agosto, tuvimos el reunión del presbiterio. Y ahí Eduardo ya había tenido un gran proceso. El más importante entonces es el ministerio que está haciendo aquí en Durango, pero también tuvo un proceso de evaluación con todos los demás líderes, y satisfactoriamente él fue aprobado para ser ordenado como ministro de la palabra y los sacramentos. Dios va marcando todos esos momentos. Ahora, número 2, Dios revela. Ahora, número 2, Dios prepara. Dios prepara a la iglesia para ese momento especial. Dice en el versículo 1 que en la iglesia de Antioquía está hablando de líderes. Dice: eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Como les dije al principio, Bernabé y Saulo fueron los que empezaron el trabajo en la iglesia de Antioquía. Pero después vemos el fruto de ese trabajo. Vemos cómo la Escritura nos marca cada aspecto de cada líder que había ahí, profetas y maestros de diferentes niveles culturales, pero había un gran grupo de líderes ahí en la iglesia, líderes preparados, y de ahí que esos líderes darían un paso esencial para la vida de esta iglesia. De la misma manera, el fruto del trabajo de esta iglesia no solo es Eduardo, que está en el liderazgo en esta iglesia, sino que también el levantamiento de nuevos discípulos que van siendo nuevos líderes
que serán determinantes en todos los pasos que Dios permitirá que esta iglesia dé para que sigan cumpliendo su misión de ser una iglesia de bendición para esta ciudad. Líderes preparados que tomarían una gran decisión de enviar a Bernabé y a Pablo como misioneros por todo el imperio romano. Y bueno, como los dije ahorita, profetas, maestros. Bernabé, que era el líder principal de los apóstoles, habla de uno de África que era Simeón, y algunos otros más. Dios en su tiempo y momento los trajo a esta iglesia para establecer una visión de ministerio en la iglesia de Antioquía. Predicadores, maestros, líderes que Dios fue preparando para que establecieran en su momento esa visión misionera para esta iglesia. Y tomaron una decisión dura, una decisión difícil, pero una decisión que era sumamente importante. Y va a llegar ese momento en que Dios te va a llamar y debes de estar preparado, aprender de su verdad, desarrollar tus dones que Dios te ha dado para que seas de diferencia en el lugar donde Dios te ha puesto. Y de la misma forma, Eduardo llegó un momento en que él sintió un llamado primero interno, para venirse desde Chiapas, desde Tuxtla. Imagínense lo que es venirse desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, venirse hasta acá. Es un llamado interno que Dios le dio, pero que Dios fue poco a poco. Pregunto yo, ¿es una decisión fácil esa? De dejar todo lo que tienes allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y venirte hasta acá, hasta Durango. Pero luego Dios va confirmando ese llamado interno. Poco a poco Dios lo va confirmando, y Dios va poniendo todas las cosas, va revelando los momentos en la iglesia, no solo aquí en la iglesia, sino en el presbiterio del noreste, con nosotros también, estando supervisando todas las iglesias que están en nuestro presbiterio. Y Dios pone el momento exacto para ahora sí, ese llamado interno que Eduardo tuvo, llevarlo al nivel del llamado externo. Son dos llamados que tienen que darse: el llamado interno en el corazón, pero después el llamado externo, donde el grupo de líderes de la iglesia están externamente viendo y confirmando ese llamado y haciéndolo visible delante de la iglesia. Y finalmente, ahora Dios confirma el llamado. Dios confirmó con la iglesia de Antioquía ese momento especial. ¿Y qué nos dice el pasaje que hicieron ellos? Que después de ayunar, después de orar, ¿qué hicieron? Llamaron a Pablo y a Bernabé. Oraron por ellos, les impusieron las manos y los despidieron.